Bueno, bienvenidos a este humilde canal de opinión cinéfila llamado Say Hello to My Little Opinion. Acá presentando el programa, como siempre, Sofía Eggers. Y al lado mío se encuentra el hermoso señor Leandro Fanstein. ¿Cómo estás, Leandro? Bien. Te noto callado. Sí. Ah. Bueno, pasó un montón de tiempo desde la última vez que streameamos. Sí, pasa que no había feriados. No había feriado, no hubo tiempo y los domingos no alentaban al streameo. Así que bueno, vamos ahora pasando con las últimas novedades que ocurrieron en el cine, empezando porque Brad Pitt se retirará de la actuación. Él anunció que se encuentra en el último semestre de su carrera y aunque no fue diagnosticado, él cree que sufre un trastorno neurológico que le impide reconocer las caras de las personas, lo cual le avergüenza un poco. Para mí igual fue mucha frula. Sí, no, pobre, mi igual ciela. quedan personas que apenas conocen, ¿no? Claro, si sí, lo como ve que... a Quentin Tarantino es como de Quentin. Sí, es pero solo... si lo ve que le va a hacer de doble de riesgo en una película es como, ¿quién sos, flaco? Sí, no, sí. Para mí sí es... Que igual eso es normal, puede pasarte que no te acuerdas. Ya está grande. Sí. Igual estaría bueno que vaya un médico y no se autodiagnostique. Sí, pero... sí. Pero bueno, en una entrevista con JQ declaró que se encuentra en el último tramo de la actuación. Por tanto, no es un retiro total porque él también es productor y tiene una empresa que se llama Plan B sería en inglés. Y dentro de las películas que él produjo está 12 años de esclavitud. Y... ¿qué más? Y bueno, nada, ahora dentro de poco se va a estrenar Bullet Train. Él también produce ahí. Él también produce ahí, además. También produció Guerra Mundial Había que hacer una con wiki, Fincher. había que hacer una wiki consultant, pero mirá, puede ser. Sí, él está metido. ¿Quién la dirigía? David Leitch, que es el director de Deadpool 2 y Hobbs and Shaw, que es la película de La Roca con el pelado del transportador Jason Statham. Datazo. Bueno, y entre otras novedades tristes, en este caso son dos. Falleció el 6 de julio el actor James Caan, que a los 82 años por causas naturales, o sea, fue dentro de todo bien. Viejito. Entre los roles, claro, que se destaca se encuentra el de Sonny Corleone en El Padrino, el de Paul Sheldon en Misery y el de Ed Klein Delane en Las Vegas, que esto yo me enteré que estaba tipo en una serie que duró bastante, duró como 5 temporadas. Y él hacía que dirigía un casino. Las Vegas, sí, él dirigía el casino. Nunca la vi, boludo, no. Sí. Pasa que es una serie muy de la época donde aún se veía cable. Las Vegas. No es una serie de las que haya explotado con el streaming y todo el boom de Mercedes. Sí, pero nada, me flasheó eso. Bueno, y su papel más reconocido claramente es el de Sonny Corleone, del que tuvo una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Incluso prestó su voz para videojuegos. Así que tenían que ver con la película. Entre otras de las noticias que tuvimos y que fue justo al día siguiente, había fallecido Tony Sirico a los 79 años y a diferencia de James Caan, él estaba internado en una clínica en Fort Lauderdale, en Florida, porque sufría trastornos cardíacos crónicos. Sirico, nació en Millwood, Brooklyn, provenía de una familia italiana, así que se pulió bastante de la temática, porque es a lo que más se dedicó. Y a las películas que se destacan, en las que él estuvo como gángster, fue en Goodfellas, Doble Juego, Balas sobre Broadway y Gotti. Y bueno, su papel más emblemático claramente, y hoy justo vamos a estar hablando de eso, pero no puntualmente de este personaje, es en Los Sopranos, que interpreta a Paul Galtieri. Asimismo, igual otra muerte pasó, era Paul... Justo el otro día. Ayer. No me acuerdo de quién. Paul, el que hace de Poli. El que hace de Poli, ¿cómo se De llama? Poli en Goodfellas. Paul Sever, una cosa así. Me pasaste un Te meme. pasé el meme, pero no me sigue el nombre. Sí. Todos lo conocemos como Poli, somos muy mala gente. Sí, somos lo peor. Básicamente Scorsese se está quedando sin elenco para sus películas. Igual era grande, boludo. Sí, pero Scorsese... Pero Ray Liotta había hecho The Many Saints of Newark. Así que... Y está bueno el que cuando hace... No sé si tanto del chabón del con el que vive, sino el que está... en la cárcel. Sí. Ese me re gustó. Que Ray Liotta en esa película hace 2 papeles porque son hermanos gemelos. Sí. Pero el que estaba preso me re gustó. Era buen personaje. Era buen personaje.
Pero bueno, entre las buenas noticias se estrenó, por supuesto, en Estados Unidos, la tercera película de Jordan Peele que está... Peele, perdón. De Jordan Peele que está encabezando la taquilla en los Estados Unidos y ya tuvo aproximadamente, esta semana llegó a una recaudación de más de 44 millones de dólares. Con un presupuesto de 66, así que... Sí, es la película que creo que más puso plata. Sí. Pero bueno, ya casi podría llegar, está ahí de superar lo que sería la inversión. Y bueno, si bien no fue la misma no tuvo la misma recepción que Nas, que fue 71 millones de dólares, le está yendo bastante bien y tiene muy buenas críticas. Al margen de que a los fans les gusta, está haciendo como en recepción de medios y todo, está teniendo como muy buenas críticas. Más favorables que As, que en su momento hubo muchos fanáticos divididos. Acá no está pasando, acá es como que hay un consenso bueno. Sí, no, además está Kalua, que él con Kalua se entiende bastante bien y... sí, no entiendo, sí... Vamos a tener que esperar un poquito más para verla, pero... Sí, en agosto creo que se estrena acá. Pero bueno, así que le está yendo bien, lo cual a mí me la sube un montón porque a mí me encanta el cine de él. Así que veremos cuando se estrena acá qué ocurre, qué nos genera. Entre otras novedades también, bueno, Netflix va a empezar a cobrar un extra a aquellas cuentas que comparten su suscripción. Y lo que va a hacer es, o sea, se va a poder seguir usando en la casa de uno o viajando, pero cuando note que alguien lo está usando desde otro espacio, Netflix va a exigir que, o no exigir, pero bueno, como decir que para el uso se va a tener que pagar un extra de 219 pesos y esta política empezaría a correr a partir del 22 de agosto. Esto no ocurrió particularmente en países de Latinoamérica, no en otras zonas. Y en Estados Unidos, creo también. En Estados Unidos también. Sí. Y bueno, sobre todo es porque a Netflix lo que le está ocurriendo es que, o sea, mucha gente que comparte la cuenta, esa es la realidad, por un lado, y por el otro también es que está perdiendo muchos suscriptores, pero porque no tiene la capacidad de competir con otras plataformas como, no sé... HBO, Disney Plus... Star Plus un poquito más. Sí, esas encima yo en Estados Unidos, Star Plus y Disney Plus están juntas directamente. Ah, mira. Te vienen las dos juntas, no es como acá que tenés que sacar sí, y tiene, a diferencia de HBO, tiene un buen buscador. Claro. HBO tiene muy buen contenido, o Prime ahora estaba con The Voice, que está todo el mundo enloquecido. Sí, y bueno, Prime aprovechó para hacer propaganda con eso. Prime aprovechó para hacer publicidad. También aprovechamos para decir que pueden ir a Stremio, que es una plataforma segura y sensual. Así que nada, denle la chance, que ahí tienen casi todo. Hasta que Netflix se dé cuenta que esto no le va a ayudar. No, yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, es más, yo creo que más gente se va a bajar. Se va a bajar mucha gente, o sea, en el primer trimestre del año perdieron 200.000 y ya hay pérdidas de 1 millón de suscriptores. Esto es un montón. Está bien que fue mucho tiempo en alza, pero el contenido más allá de Better Call Saul o no sé, ahora se va a estrenar de Sandman, no es muy llamativo en Netflix. ¿Qué? Hicieron una película ahora con Ryan Gosling, Chris Evans y no es buena. Ya está, Netflix está muriendo. En la deriva. Así que, bueno, eso con respecto a las novedades que tenemos. No eran tantas como la otra vez que estábamos bastante manijas. Había pasado un montón igual en cuanto a cine. En cuanto a cine sí. Pasaba algo más, pero después capaz que lo hablamos más al final. Tuvo la Comic Con. Sí, podemos. Igual estuvimos hablando de eso en nuestras redes. Sí, estuvimos hablando de eso. Sí, ya ahí vimos anuncios y ponen. Esto da para igual para. A gente. Sí, eso da para hacer. Para enfocar. Otro enfoque. Pero bueno, eso. Y vamos ahora al momento de las columnas. Yo propuse en esta tanda hablar de las mujeres en Los Soprano. Para los que no vieron la serie, hay spoilers. Les recomiendo que se vayan, tomen un café y vuelvan y escuchan la columna de Lean que va a hablar de los proyectos inconclusos de Guillermo del Toro. Pero bueno, nada, yo les quiero avisar por si les llego a arruinar un poco la vida con todo el contenido del que voy a hablar. Para los que vieron la serie y a los que les gustaron la serie, porque también puede haber gente que no les haya gustado y es válido. Los Soprano es un programa con un gran prestigio dentro de lo que es el cine y la televisión.
sobre todo porque implica una fundación y un cambio en la forma de producir series y contenidos, y también inaugura un poco la figura del antihéroe, y a partir de ahí es cuando van a surgir otras series tomando esto, como Breaking Bad, Dexter, también en cuanto a cómo contar la historia, porque Los Soprano, para aquellos que lo vieron, hay ciertos capítulos que siguen una linealidad de la historia que al interrumpirla quizás no es como que te estás perdiendo de mucho. Y eso quizás, esa linealidad, la serie que más lo explote es Mad Men. Bueno, sobre todo la serie va a tocar un montón de temas y aristas, y va a tener un tono muy, muy, muy pesimista, que a partir de la caída de las Torres Gemelas esto se va agravando cada vez más. Y bueno, todos los temas se van volviendo más oscuros, los personajes en general, la forma en la que tienden a contar la trama de la historia es por medio del arco, que es decir, caídas y ascensos. En general, no todos los arcos van en descenso, o sea, todas las historias terminan mal. Es como un punto en el que el personaje llega a un quiebre del cual todo lo que viene después es peor y no puede salir de eso. Puede llegar a ver como que más o menos se mantenga, pero es como... es todo degradante, es todo pesimista, todo cae, y ahí hay mucha crítica a la sociedad en general, al capitalismo, al materialismo en el que caímos. Hay mucha psicología, hay un montón de listas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Sí me voy a parar más dentro de todo que es el abanico de los grandes personajes, en las mujeres, algunas, no todas, y bueno, en los arcos, en sus historias, y más o menos en qué lugar están paradas y representadas. En general, las mujeres de esta serie quedan relegadas, todas aquellas que son, por ejemplo, esposas o parejas de algún mafioso o gángster, quedan relegadas a un lugar de ama de casa, de mujer que tiene que cumplir con un rol, de ocuparse de todo lo que es las tareas del hogar, de los chicos. No tienen influencia sobre los negocios de sus maridos. Muchas no saben o lo niegan, o solo creen que es una parte, todo lo que es el marco ilegal que ellos operan. O sea, corresponde como una tradición italo-cristiana en ese sentido, como todo queda evocado a la familia, no hay divorcios, o sea, literales hasta que la muerte los separe. Cuando Carmela se quiere divorciar de Tony Soprano, esto se ve, que ella no puede lograrlo, por todo lo que hace Tony y por toda esta cultura que hay. Que también es machista, porque los hombres pueden tener amantes, y a las mujeres, o sea, las que son a fumar, los amantes también son tratadas de un lugar muy feo, muy desprestigioso en ese sentido. Y bueno, y estas mujeres, las que se preocupan, las esposas en particular, se preocupan al margen de la tareas del hogar por su apariencia física, es como muy materialista. Van al gimnasio, van a la peluquería, hacen actividades de ocio, algunas son católicas practicantes y realizan actividades en todo lo que sería la iglesia, van a las donaciones, asisten a cuestiones de caridad, van a eventos, es más o menos lo que van haciendo. Mismo, bueno, hay un momento interesante que justo hablando de iglesia, Carmela se encuentra en un momento asistiendo en un evento de caridad para la gente que menos tiene, y ella está hablando con el personaje de Rose April y le dice esto de como que no es feminista, pero sí le gustaría tener una participación en la economía familiar. Porque a ella lo que le preocupa, sobre todo a lo largo de la serie, y ahora vamos a hablar más de este personaje, es que si a Tony le pasa algo, ella no sabe dónde está la plata. Y no sabe cómo va a ser asistida, y es porque ella no tiene lugar en todo lo que son estos negocios. Y como que quisiera tener de alguna manera intervención, o por lo menos saber dónde están todo lo que es la plata por los negocios. Pero bueno, Tony en teoría lo hace... por un lado porque no quiere darle más independencia, o sea, porque tanta no tiene, pero no quiere darle como más independencia, y por el otro también para que ella no tenga problemas el día de mañana con el FBI, la policía, lo que sea que lo esté investigando, para nada, que ella no le quiten esos bienes que a ella le lleguen.
Pero bueno, yendo a puntualmente Carmela Soprano, que para mí es el personaje femenino más importante de la serie, es madre de Meadow y Anthony Jr. Ella estudiaba en la universidad, Administración y Negocios, creo, y ella la termina dejando porque se casa con Tony muy joven y bueno, la tiene a Meadow. Es ama de casa y antepone sus necesidades, antepone las necesidades más familiares antes que las de ella. Es católica practicante, hay un montón bueno, hay un episodio bastante interesante donde hay una tensión medio que tiene con un cura, porque ella tenía mucha relación. Y también, bueno, tiende mucho a la condenación porque ella siente que al ser un cómplice de Tony y de saber que tiene negocios ilícitos, ella puede ser condenada al infierno. Es algo que está bastante recurrente eso a lo largo de la serie. Como también tiene miedo de que a Tony le pase algo. Está constantemente aterrada de esta idea de que Tony en algún punto o le van a matar o va a ir preso o algo le va a ocurrir. Como esposa de la mafia, ejerce muy bien el papel. Ella es una persona agradable, que trata bien a todos. Cuando se realiza una reunión en su casa, es una muy buena anfitriona. Y más yendo del lado de lo que serían las infidelidades de Tony, que son varias, llega a un quiebre, que para mí sería como el quiebre del arco en la historia, o sea, el punto de descenso de Carmela, donde acaba de haber un cambio, que es cuando ella se enamora de Firo Giunta, que si recordamos, Firo Giunta en un momento se va a Italia porque él, al tener sentimientos por Carmela, tenía miedo de que le pasara algo a ella o a él. Esto a ella como ella también sentía cosas por el medio, como que le rompe un poco el corazón y se queda muy mal y como que intenta devolver a su vida cotidiana, intenta devolver a su matrimonio, pero le cuesta un montón y como que todo colisiona en el momento en el que una ex amante de Tony lo llama por teléfono a su casa y atiende a su hijo. Ella, bueno, ahí en medio de una discusión con Tony accede a que se separen, pero nunca puede lograr el divorcio. En principio porque Tony consulta a todos los buenos abogados de Nueva Jersey y, para el que no lo sabe, por cuestiones de ley, cuando hay un divorcio, si la pareja de uno consultó por el abogado, no puede atenderlo, o sea, no puede ejercer ese divorcio porque es una cuestión de conflicto de intereses. Por un lado, Tony hace eso y por el otro, cuando finalmente consigue un abogado que le va a gestionar todo lo que sería el divorcio, le dice que no lo puede hacer porque sabe quién es su marido. O sea, por el hecho de que Tony está atado a el crimen ilícito, genera que tampoco nadie quiera defenderla por tema de lo que le pueda pasar si le efectúan el divorcio. Con lo cual, bueno, ella termina desistiendo y termina volviendo con Tony. Y también porque por un lado no quiere perder la vida de lujos y materialista que tiene. Esa es otra realidad. Al margen de si lo quiere o no a Tony, yo creo que más que nada vuelve por una cuestión de no perder la situación de privilegio en la que se encuentra. Pero bueno, es como que el arco de Carmela parte desde la separación y como que nunca va a volver a un punto, se mantendrá estable, pero nunca vuelve a un punto de ascenso en el que ella pueda lograr separarse de él. El segundo personaje, que también es el segundo personaje más importante de la serie, es el de Jennifer Melfi, la terapeuta la psiquiatra de Tony, que lo atiende cuando él empieza a tener ataques de pánico. Es una mujer educada, es una mujer profesional, estuvo casada, después se separó y tiene un hijo. Es una mujer que lleva dentro de todo una vida independiente y es muy comprensiva y es la única que le pone límites a Tony, sobre todo cuando insiste en que quiere salir con ella y ella le dice hasta el final que no. Pero bueno, en algún punto el declive en Melfi se ve, si bien ella es una buena persona, se ve en que insiste en atender a Tony. Porque ella siente que es como un deber, pero en el fondo yo creo que es por la empatía que siente hacia él. Y también por un lado porque lo ve como un lugar de apoyo, sobre todo en el momento, en el episodio de la violación, que ella se siente totalmente débil. Y comprende que si ella le pidiera a Tony que le hiciera un favor, que la persona que la violó sabe que se desaparece de la faz de la tierra.
Es como eso es bastante interesante, como ella en algún punto logra conectar con él desde un lugar de no sé si paternal, pero de alguien con quien pueden contar cuando necesite ayuda. Es una mujer que, bueno, que acá, o sea, claramente porque ella no sale con, no sé si es porque no sale con un mafioso, pero bueno, no responde a estos estándares italoclásicos, si se quiere. Finalmente, o sea, yo creo que la vida de Melfi, si bien Tony no la arruina de una forma directa como otros personajes, sí, desde que lo atienden no le van pasando cosas buenas. O sea, como el episodio en el que ella se tiene que ir porque se habían enterado de que Tony iba a terapia y tenía miedo de que la matara y ella se tiene que fugar un tiempo. Y eso provoca que una de sus pacientes se suiciden. Cuando Tony empieza a salir con otra de sus pacientes, Gloria Trillo, que ahora vamos a hablar un rato dentro de ella, que a mí me parece que es como una de las mejores mujeres dentro de Los Soprano, también se suicida. Es como que le trae ciertos problemas, si bien ella siente tipo de empatía o confort o vínculo hacia él. Y bueno, sobre todo creo que el punto en el que el arco va a cambiar para Melfi es cuando al final ella decide dejar de atenderlo a él porque se comprende que Tony lo que hace es, por medio de la terapia, es justificar todos los delitos que hace. Entonces el arco es uno de los pocos arcos que va en ascenso porque en teoría cortar este vínculo es algo en teoría bueno. La tercera mujer de la que vamos a hablar es de Olivia Soprano, alias Livia, que es la madre de Tony, la madre también de Janice y de Bárbara, pero Bárbara no aparece muy pocas veces, es un personaje casi irrelevante en la serie. Es una mujer que sufre trastornos de personalidad, que es muy difícil de complacer, que siempre se está quejando y que le hace la vida imposible a Tony, la manera en la que ella pueda. Y por más que Tony haga lo que sea para complacerla, para que se sienta mejor, no puede. Y siempre lo hace sentir a menos. Livia fue una ama de casa, relegada a las tareas del hogar, que tenía que cuidar a los chicos. Estaba casada con Johnny Soprano, que es el padre de Tony. Es una mujer que, quizás a diferencia de Carmela esto lo tiene al principio de la primera temporada, no tiene influencia sobre su marido y también sobre su cuñado. Cuando Junior Corrado asume como jefe de la mafia en Nueva Jersey tras la muerte de Jackie, ella va a influenciar en los negocios y lo va a aconsejar y asesorar en ciertas cuestiones. Tanto es así que cuando a ella la envían al Retirement Community, que es algo que ella no quería porque ella se quería quedar en su casa, va a convencer a Junior de que lo mate a Anthony. Porque ella se da cuenta de que Anthony, bueno, tenía como medios negocios por detrás del tío de él. Lo cual está bastante bueno porque esto es algo que Janice, la hija de ella, también lo va a hacer con Bobby Bacala. Pero bueno, es un personaje que nada, quizás uno siente un poco de empatía. O sea, no es un personaje que tenga un arco relevante. Lo que más importa para mí es cómo influye esto en la vida de sus hijos y en la serie. Y el único momento en el que quizás uno tiene empatía es cuando ella tiene el aborto espontáneo y el marido de ella estaba, o sea, el padre de Anthony, se quedó toda la noche con la amante. Y de hecho Anthony en la terapia lo reconoce y dice, ella se podría haber muerto. Es como el único momento en el que uno puede tener un mínimo de empatía. De hecho Tony también, pero Tony como que no puede dejar a eso atrás y nunca puede perdonarla. Prefiere seguir enojado con ella. El siguiente personaje es el de Janice Soprano, que es la hermana mayor de Tony. Janice de joven se fue de casa. Se caracteriza por ser un personaje rebelde, viajó por varias partes del mundo, llegó a entrar en una lista de personas no deseadas en Canadá. Tuvo un hijo, con el cual no tiene relación, pero porque se ve que ahí no hubo un buen vínculo. Y ella en algún punto desiste, termina volviendo a Nueva Jersey, se va a vivir con la madre, con la que también tiene una relación complicada. Constantemente Livia la denigra, sobre todo cuando rompe con su compromiso con Richie April. Bueno, Janice al final,
volviendo. Janice es egoísta, piensa siempre en su bien común y al igual que su madre maltrata a Tony, lo critica, a veces lo denigra, quizás no tanto como la madre, pero siempre que necesita un favor o ayuda, Tony está ahí para ayudarla. Al ser la hermana de Tony, goza de cierto prestigio que todos los hombres con los que sale se dan cuenta de esto. Para Tony ningún tipo con el que está, exceptando a Bobby Bacalieri, es bueno para ella. Entre estos, bueno, está Richie Aprile y Ralph Cifaretto, sí, está bien. Son como las dos personas que al final Janice termina rompiendo la relación. Bueno, uno la mata y al otro termina rompiendo la relación. Pero bueno, sí, Tony reconoce que el mejor de todos es Bobby, porque Bobby trataba bien a su mujer. Y bueno, Bobby es uno de los personajes, uno de los mafiosos que no tiene gumars. Eso es algo bastante interesante. ¿Qué? Amantes. Ah. Gumar es amante en italiano. Lo cual es bastante interesante eso. Y al igual que su madre, y esto es muy interesante, también ejerce como un tipo de control sobre su esposo. Tanto es así que logra el ascenso de la carrera de él. O sea, logra que Tony le dé reconocimiento, le dé poder, le dé más laburo. Eso se ve muy bien, pero bueno, quizás el quiebre de Janice en la historia es cuando a Bobby lo matan. Y pierde parte de lo que sería su ingreso, su prestigio, la plata, todo, básicamente. Y sí encarna como un lugar de viuda. Pero bueno, el siguiente personaje es la hija mayor de Los Soprano, Meadow, que es una chica responsable, es estudiosa, logra el ingreso a la Universidad de Columbia, es una hija modelo, pero a pesar de todos estos beneficios, siempre Carmela le exige constantemente. Y su favorito siempre es en parte también Anthony, pero ¿por qué? Porque es una familia machista. Entonces, aunque ella haya sido la primera en nacer, siempre va a ser como el primero Anthony Jr. al que van a apañar mucho, sobre todo Carmela. Carmela también, por otro lado, le exige mucho a Meadow por una cuestión de que ella, además de ser mujer, por una cuestión también de que no quiere que termine como ella, casándose joven y teniendo hijos. O sea, ella quiere que tenga un futuro, que estudie, que tenga una carrera, que, o sea, puede sí hacer todo eso, pero o sea, como que es una condición necesaria que ella pueda lograr algo más con su vida. Y sobre todo para que tenga una independencia y no termine como ella, para mí, dependiendo de su marido. En ciertos momentos de la serie, a veces Meadow se paga de un lugar de rebeldía. Por ejemplo, cuando sale con su primer novio, Noah Tenenbaum, que él al ser afroamericano a Tony no le agrada porque Tony es racista, y él pelea mucho esta relación, no quiere que eso pase, pero sí medio como que Carmela en algún punto no le cae tan mal, no va por una cuestión de que es un chico de Columbia, es un chico de prestigio, es un chico que tiene plata, es un chico que tiene futuro, y eso es como algo que le parece alentador. Incluso se lo va a remarcar cuando ella empiece a salir con Jackie Aprile Jr. Dentro de lo que son las relaciones de Meadow, se pueden destacar, bueno, 4. La primera esta es la del Nolan que nombramos, la de Jackie Aprile Jr., la de Finn Ditrolio y la de Patrick Parisi. La primera ya más o menos hablamos. La segunda, quizás esta es interesante porque Jackie es más parecido al padre de Meadow. Quizás no tenga la inteligencia de Anthony porque Jackie, su padre era jefe de la mafia de New Jersey antes de que asumiera Tony. Es un chico que es machista, es racista, es mujeriego, a Meadow la engaña en un momento, de hecho por eso cortan. Es interesante ver cómo de alguna manera Meadow elige un modelo parecido al de su padre, con ciertas diferencias, por supuesto. O sea, Jackie nunca va a poder entrar a lo que sería la mafia per se, aunque a él le interesaba, porque Tony por un lado no lo permite y porque tampoco es tan inteligente como su padre o tiene las habilidades que tenía su padre. La tercera relación, que es la de Finn Ditrolio, me parece que es muy interesante porque bueno, es su primer compromiso, ella va a vivir con él, yo creo que con esta relación ella aprende mucho. Se curte mucho en lo que sería en el mundo de las relaciones para mí. Y después
la última relación, que bueno, sería como la definitiva y es interesante, es Patrick Parisi, que es el hijo de Patsy, que es uno de los asociados de Tony, que lo que hace este chico es estudiar leyes y de alguna manera medio como que le apasiona todo ese mundo que Patrick le muestra y ella también cambia su carrera de medicina, deja para estudiar leyes. De hecho, ella trabajaba como asistente en el Centro de Leyes del Bronx de Columbia, con lo cual tenía ya como una cierta inclinación hacia eso. Pero bueno, y ahí es cuando comienza ella a planear su boda. Y aunque no sabemos el final de Meadow de la serie, porque la serie corta en un punto en el que no sabemos qué va a pasar después, qué pasa después de todo eso, de alguna manera parece como que se inclina un poco a los pasos de su madre, ya que nada, está planeando su boda. Creo que en ese entonces había ido al ginecólogo para ver el tema de dejar de tomar lo que estaba en ese entonces de manera anticonceptiva, como que da esos ciertos indicios, aunque todavía no vemos bien. Una última cuestión respecto de Meadow es que a lo largo de la serie ella cuestiona mucho la profesión de su padre. Aunque a Tony lo quiere un montón, pero bueno, es algo que va a cuestionar un montón. Ella tiene como una relación medio, un complejo de electra medio con el padre, pero bueno, yo creo que ella lo logra romper porque nunca se termina vinculando con un tipo muy parecido a su padre. Y en algún punto yo creo que ella, no sé si termina negando o medio no pensando mucho y solo cree que lo de su padre no es tan grave como parece y es quizás solo un porcentaje, se le citó un porcentaje muy chico. Bueno, y acabamos con uno de los personajes que a mí me gusta muchísimo, que se llama Gloria Trillo. Gloria Trillo aparece en la 3ª temporada. Es una mujer que a primera vista parece independiente, parece profesional. Ella trabaja como vendedora de autos, particularmente Mercedes-Benz en Globe Motors. Y lo curioso es que se conocen en terapia. Jennifer Murphy lo que hace es se había equivocado de las citas y los cita a los dos al mismo día. Y Tony, cuando le pregunta por qué está ahí, ella le dice que había asesinado 7 relaciones. Es interesante porque es como un primer indicio de los rasgos de Gloria que uno, o sea, es muy flashero cuando uno sale con un tóxico, no se da cuenta y cuando rebobina un poco ves los pequeños detalles que no viste. Me parecía que funcionaba un poco como eso. La relación empieza muy bien, se entienden muy bien, hay mucha química, están muy en una. Pero se va a ir desgastando rápidamente porque en ciertos puntos antes a empezar a tener arranques coléricos, Gloria. Ya sea porque Tony le miente con una boludez, o porque él se tiene que ir a atender una cosa de laburo, o porque tiene que atender cuestiones laborales. Es como que en algún punto Gloria establece que está todo bien ser un amante de él. Gloria establece que está todo bien ser un amante, pero en el fondo no, y va a empezar a pedir, a exigir más lugar dentro de la vida de Tony. Me parece que lo que está bueno, o sea, uno puede hablar de 2 quiebres con Gloria Treilo. En principio es el quiebre de la relación, es decir, el momento en el que Tony se da cuenta que se lo tiene que cortar, y el quiebre en Gloria, que eso es ya el arco, el descenso totalmente del personaje. Gloria es un personaje que parece que también tiene trastorno de personalidad, es suicida, es depresiva, o sea, tiene pensamientos suicidas y todo esto se agrava mucho más cuando Tony se da cuenta que quiere cortar la relación en el momento en el que en medio de una discusión ella dice algo puntual que él se da cuenta que salía con una persona igual a la madre. Es muy bueno. De hecho, parafraseando un poco, pero era yo lo digo en español, pero era algo como: yo no te acabo de conocer, te conozco de toda la vida, mi madre era igual a vos. Una cosa así, es durísimo. Pero bueno, y es ahí que él decide cortarlo. Pero bueno, en medio de justo esa discusión, ella dice que si la deja, va a ir a Columbia a decirle a la hija que estuvo con ella, no sé qué. Tony se recalienta, empiezan ahí una discusión medio física violenta y ella en un momento le pide que la mate. Y Tony se da cuenta que en realidad es lo que ella quiere, que él la mate. Entonces, Tony
desiste de esto, se va y manda a Patrick Parisi. Patrick Parisi no, ese es el hijo de Patsy. Manda a Patsy y Patsy le dice que Tony no, o sea, que corte todo vínculo con Tony, que no aparezca, que si ella vuelve a aparecer, el que la va a matar es él, lo último que va a ver es a él y no va a ser, como era la frase, es "It will not be cinematic", como que va a ser una muerte muy fea y muy chota. Y bueno, ahí ese es el quiebre total del personaje y a los pocos meses ella se suicida. Tony cuando se entera se pone muy mal, la acusa a Melfi en un momento de no haberla atendido, pero bueno, era una persona que no... Nada, muy complicada. Y lo curioso, y este es el último detalle de Gloria, cada vez que Tony sueñe con ella va a acordarse... como que la va a representar de una forma muy maternal, muy cariñosa, y era todo lo contrario a lo que era en los últimos tiempos de la relación. Eso es algo que me parece bastante interesante. Y acá pasó a mi personaje favorito de la serie, que también es igual de importante en el reparto, sobre todo porque bueno, tiene un montón de cuestiones que son interesantes, que pasan a lo largo de la historia, y es Adriana la Cerva. Adriana la Cerva es la prometida de Christopher Moltisanti, es una persona buena, es una persona dulce, es una persona considerada, a veces es media ilusa, negadora, pero es inteligente, es buena en los negocios. Tanto es así que Christopher en un momento le da un boliche, que ya le cambia el nombre, lo llama Crazy Horse, y empieza a ser un lugar popular y un lugar concurrido porque empieza a hacer, invita a bandas rock en alternativo, como que le empieza a hacer popular y pegarle en ese lado, y lo administra bien, o sea, le va bien, tiene éxito el lugar. Porque el anterior dueño medio que estaba en la quiebra, no podía convocar a nadie, y ella como que con todos los cambios que hace logra levantar el lugar, lo cual eso demuestra mucho como una personalidad que tiene, es inteligente y sabe de negocios. Ella a Chris, a pesar de lo quiere un montón y siempre muestra interés por sus cosas. Tanto es así que le paga, por ejemplo, las clases de guión cuando él quería hacer un guión de una película gánster, que quería pegar, no sé qué. Bueno, ella banca todo lo de él, lo banca durante rehabilitación, siempre está ahí como para él. A diferencia, bueno, de otras mujeres de Los Soprano, ella sí se vincula con un hombre de la mafia, pero o sea, sí es materialista, sí va al gimnasio, va a la peluquería, se preocupa por la imagen, etcétera, le gusta el ocio, etcétera, bla bla, pero tiene un laburo y es independiente, o sea, eso le da un marco a ella de independencia, porque ella administra su plata, su economía, tiene como sus cosas que a ella la diferencian un poco de esto, lo cual me parece que es muy interesante. Pero bueno, en un momento de la serie ella la obligan a cooperar como informante del FBI, porque había una infiltrada que la puede vincular a que vendían droga ahí en el Crazy Horse, por lo tanto como que está obligada a cooperar, pero no quizás de una manera tan activa. Y esto de alguna manera pone en peligro la vida de Adriana porque el FBI no se percata de que está en un medio que es muy corrupto, muy peligroso, y en vez de ser una institución que la proteja de todo eso, la va poniendo cada vez más en peligro. Sobre todo es cuando a ella le piden cooperar muchísimo más, al enterarse de que pueden vincular que en el lugar donde ella laburaba habían asesinado a alguien. Pero bueno... Adriana, el problema que va a tener sobre todo Adriana es cuando Chris empieza a consumir y empieza a maltratarla muchísimo. Después él va a rehabilitación y cuando vuelve en un momento se dirige a un viaje a Carolina del Norte, y en ese momento en que no está empieza a tener más vínculo con Tony, porque el Crazy Horse era un lugar que lo usaban los mafiosos para ir y tener reuniones, hablar. Y Tony va bastante, sobre todo para que vayan los asociados a hablar de cosas, y porque no está conectado con micrófonos, no nada que sí puede llegar a ser el Badabing, que es el otro lugar que era el de strippers. Quien pudiera. En fin, cuestión, en un momento, cuando está cerrando después una jornada de laburo, Tony estaban hablando, qué sé yo, y hablan como de ir a conseguir droga, porque a veces estaban ahí y tomaban cocaína juntos y hablaban, no pasaba nada, era como se llevaban bien.
en este momento en el que Christopher está de viaje por Carolina del Norte y tienen un accidente de auto. Y dado que él sale ileso, pero ella se queda lastimada del cuello. Y empiezan a surgir rumores de que algo había pasado en el auto, estaban todos, o sea, como se hacen todos chismes. Y esto le llega a Chris se entera y se empieza a persecutear. Y la refaja a Adriana. Encima Adriana estaba toda lastimada del accidente. O sea, es un momento bastante duro. Y esto a Chris lo quiebra un montón porque es ver como algo que no pasó, porque eso es cierto. Y porque de hecho Tony siempre tiene el dilema en ese capítulo si hacer algo o no, pero él no quiere porque sinceramente a Adriana la quiere un montón, a Chris lo adora. Y es como un punto de quiebre para él esto. Bueno, finalmente lo terminan más o menos convenciendo, aunque bueno, todos los que vimos la serie sabemos que eso no es así, porque de hecho Chris lo ha echado en cara de otras formas no directas. Y bueno, Adriana para mí tiene una de las muertes más trágicas de la serie, por esta conexión que hacen del asesinato del club que me enseñé previamente. El FBI la obliga a cooperar más porque quieren agregar micrófonos. Y ellos le prometen que la van a ingresar en el programa de protección de testigos. Y bueno, como que ella necesita hablar todo esto con Chris. Y bueno, cuando va y le cuenta a Chris esto lo parte en dos, porque Chris ante todo va a ser fiel a Tony, no a otra cosa. Se lo va a decir, ella va a ser asesinada por Civil Dante y va a desaparecer. A mí me entristece muchísimo este final. Es un personaje que es, por naturaleza, es bueno, solo que se juntó con las personas equivocadas. Su arco quizás en ascenso es cuando Chris lo ascienden y ella empieza como a ganar, bueno, es ahí que él empieza a ganar más capital y también le da esta oportunidad de este laburo en Crazy Horse. Y bueno, y su caída es cuando empieza a cooperar con el FBI. A partir de ahí ella empieza a tener problemas de salud por esto, entre los cuales tiene que ir al médico porque le causaba muchos nervios. Y bueno, nada, es un personaje que merecía más. Y ya nos quedan dos personajes. Vamos a hablar de Ginny Sacrimoni, que Ginny Sacrimoni no es un personaje que quizás tenga un arco importante, no es alguien que tenga una historia que... Yo la amo. Igual el personaje está poquito, pero me encanta. Y a mí me parece interesante porque Ginny sí es una ama de casa, está casada con Johnny Sacrimoni, va al gimnasio, se preocupa, cumple con todos los... Opa, Dios, ¿estás bien, Batman? Cumple con todo el estereotipo de mujer de ama de casa, aunque nunca sabemos si Johnny tiene amantes o no. O sea, nunca lo muestran, no es algo como relevante, quizás sí, quizás no. Tiene sobrepeso. ¿Y por qué me parece interesante esto? Porque las esposas nunca van a hablar de este tema, nunca van a decir, ay no, porque Ginny, nada, ellas nunca. Pero los hombres, porque son asquerosos y machistas, van a hacer chistes con esto. Tanto es así que Ralph en un momento dice un chiste en el que nada, le llega a Johnny se entera y exigen que lo maten por esto para defender el honor de su mujer y el de él. Y bueno, cuando se entera que en realidad, porque él decía que Ginny en ese entonces estaba haciendo como dieta, cuidándose, se me fue la idea. Él se entera de que al final no, y bueno, desiste de esto de querer matar a Ralph. Pero bueno, lo que me parece de ella importante y destacable es de que como al no siquiera encajar, o sea, como al hecho de tener sobrepeso seguía siendo como alguien del cual burlarse, del cual desprestigiarlo desde su lugar en el que se encontraba, muy machista, muy un asco. Pero eso me parece... Todos los tipos tienen sobrepeso, lo sorprende. Todos tienen sobrepeso. Así con la panza, ¿viste? Sí, boludo, o sea, no tenía sentido. Sí, y además ella es súper amorosa, Ginny, se reocupa de sus hijas, se reocupa de Johnny cuando Johnny va preso, cuando tiene cáncer de pulmón, o sea, es una mina que te das cuenta que es buena mina, o sea, media boluda, pero no, o sea, no es una mala mina, y es como decís, son soretes, boludo. Encima son feos, ni siquiera es, bueno, uno que es, no, ni siquiera nada, no. Pero bueno, y el último personaje que me parece un gran personaje, que no tiene quizás
la aparición en la serie, pero me parece que está bueno cómo se desarrolla su historia, es Rosalía April. Ella estaba casada con Jackie April, que era, reitero, el jefe de la familia de New Jersey, la mafia de New Jersey. Y su prestigio cae cuando él muere de cáncer, que creo que tenía cáncer intestinal, no me acuerdo bien, pero en poco tiempo él fallece. Pero a diferencia de otras mujeres, ella no va a pasar situaciones económicas o momentos duros. Como si le pasa a Angie Bonpensiero, pero bueno, a Angie lo que le pasaba era que Pussy era informante y Tony le da plata y no más. Y la situación de Angie igual mejora cuando ella se empieza a hacer cargo del taller mecánico de Pussy y empieza ahí a ganar como un montón de plata y empieza a tener como... lo que reconozco de Angie es que a diferencia de todas estas mujeres, ella sí logra un lugar de independencia económica importante y de ser profesional. Y eso quizás es algo que a ellas, a todas estas que son esposas y que no tienen un laburo, les molesta un poco. También en Rosalía, volviendo a Rosalía April, es una mujer que sale adelante a pesar de la muerte de su esposo, a la muerte de su hijo, a la muerte de su amiga Karen, que era la mujer de Bobby Bacalieri. Logra rehacer su vida, logra a veces tener relaciones con otros hombres. Incluso antes de que Jackie estuviese muy enfermo, tuvo un amante. Es una mujer que se para de otro lado desde su valoración como tal. No es un lado sumiso como quizás sí otras mujeres. Y es de los pocos arcos que va en ascenso. Sobre todo, su arco quizás cambia cuando fallece su hijo. Y por más que sea una ama de casa, viuda, no se encasilla nunca en ese lado. Y esto es muy interesante porque se ve cuando ella viaja a París con Carmela, que Carmela le pregunta, ay, ¿cómo haces con el tema de Jackie? No sé qué, que ella insistía, hablarlo. Y en un momento le dijo, no hay nada que yo pueda hacer. Le dice, es como algo que pasó y ya está. O sea, lo que sí ella hace y cuenta ahí es, yo prendo una vela y rezo por su alma. Es todo lo que puedo hacer. Como está bueno eso de que no elige pararse de un lugar de viuda, de mujer que perdió al hijo, tiene otra forma de valorarse frente a las cosas que le pasan. También me parece interesante destacar que es muy buena amiga de Carmela, le ayuda un montón, sobre todo cuando se quiere separar de Tony, es muy compañera y siempre está ahí para velar de la gente que ella quiere un montón. Y eso fue Las Mujeres por Sofía Eggers. Las Mujeres Serpenteras Sopradas por Sofía Eggers. Yes. En fin, nada, espero que les haya gustado. Nada. Es un análisis puro y duro mío. No hubo cooperación de otros textos ni nada como otras veces. Así que bueno, dejen sus comentarios, díganle si les gustó o no. Perdón si les spoileé la serie. Eso. Así que bueno, nada. Ahora vamos con los proyectos inconclusos de Guillermo del Toro por el señor Leandro Feinstein. Sí. Bueno, a mí como que me dieron ganas de hablar más que nada de proyectos, películas, series, todos proyectos que fueron cancelados o quedaron en un infierno de producción del cual nunca van a salir. Porque es loquísimo. Yo vengo leyendo desde, no sé, los 12 años en diferentes portales. Se viene tal película con tal director, tales actores. Y decís, uy, interesante. Y después no pasa nada y eso no se cumple. O escuchás de proyectos que en un momento se quisieron hacer y no pasó nada, como Napoleón de Kubrick. Sí. Bueno, pero Kubrick murió, boludo. Sí. No, pero es mucho antes de que él muera. Bueno, pero quizás si él estuviese vivo, él se podría haber hecho. Hay un storyboard que alguien podría agarrar y hacerlo. Ah, ¿posta? Otro día lo vamos a hablar de eso, hoy no. ¿Quién podría hacerlo? No sé. Pero bueno, ahí ha sido un montón de proyectos. También está Doom de Alejandro Jodorowsky. Sí. Que no voy a hablar porque ya hay un documental en YouTube que se puede ver de eso. Está todo dicho. Y nada, estoy manija de hablar de todos esos proyectos que no llegaron a la pantalla. Y vamos a empezar con uno de los que tiene más proyectos inconclusos. Una de las personas que más manijea y después queda y no termina cumpliendo. Nada. No cumple, o por lo menos no es que no cumple, sino que tiene tantos proyectos en la agenda que es imposible.
Yo salía con hombres así, nada. Bueno, hoy vamos a hablar con uno de los. Vamos a hablar no con de uno de los ex de Sophie, que es Guillermo del Toro. No, no sé si me gustaría que mi ex sea Guillermo del Toro, boludo. Perdón, hace calor acá, chicos. Se está pensando en Guillermo y su Oscar. Ah, Todos sabemos, es un cineasta mexicano. voy a pensar en todo lo que quiero tener y no puedo. Como a Guillermo del Toro. Como los proyectos inconclusos de Guillermo del Toro. Es que hablamos de Kubrick. No, en realidad hablamos de Kubrick y y ahí dije, calor. Pero bueno, Guillermito es un cineasta mexicano que se hizo muy conocido. Empezó haciendo películas más humildes, pero que son muy queridas entre el público, como Cronos. Sí, señor. Todavía no la vi al Cronos. Yo tampoco. La tengo pendiente. Actúa Lupi. ¿Está en Prime? Yes. Vamos a ver. Veámosla. Lupi hace de Drácula en la película, increíble eso. Después de ahí se fue para Hollywood. En el 98 dirige la película Mimic, que no es una película que ni a él le haya gustado, por lo que es el infierno de la producción en Hollywood. Los productores son un dolor de huevos. Después de ahí, el chabón se crea su casa productora. Hace El Espinazo del Diablo, una de esas películas tan queridas por mucha gente. Después vuelve a Hollywood, donde hace Braid 2, una de las favoritas de los cómics, por lo menos en esa época donde no estaba tan de moda. ¿Pero está bien hecha? ¿Braid 2? Sí. Está bastante bien. Okay. Está bastante bien, más para el año. No había muchas películas buenas de superhéroes en esas épocas. Era Braid como la novedad. Tenías los X-Men, Spider-Man ahí nomás. Y después no había muchos proyectos realmente buenos de cómics. Así que Braid como que destacaba un poquito, le dio un puntapié. Y bueno, y ahí es cuando en el 2004 Guillermito estrena Hellboy. Eso es bueno, a mí me gustó. Hellboy, que está basada en el cómic de Mike Mignola. Actúa Ron Perlman, que va a ser uno de los actores fetiches de Guillermo. Sí. Por así decirlo, la musa de Guillermo con Santiago Segura. En el 2007 estrena El laberinto del fauno, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. No me acuerdo si gana, me parece que no. No, creo que no. A ver, vamos a hacer una wiki consult. Vamos a chequearlo mientras seguimos hablando. El laberinto del fauno, que es una película que se ambienta como El Espinazo del Diablo en las épocas de la Guerra Civil Española. Así que el laberinto del fauno tiene muchas más alegorías, tiene mucho más presupuesto. Y ahí Guillermo del Toro muestra lo que es su mundo de criaturas, ¿no? Algo que a él le encanta. Sí, los animales fantásticos que él hace, que te pueden gustar, te pueden no gustar, pero tienen la impronta de él. A mí me gustó esa peli. Está buena, la verdad que esa película está bien hecha. Buena. Bueno, después en el 2008 va a estrenar... Ganó mejor fotografía, mejor dirección artística, mejor maquillaje. No ganó mejor extranjera. No. Eso estuvo nominado nomás. Ganó 3 Oscars, pero no ganó el importante. Estuvo nominado a guión. El que dice que dio Guillermo. Todos los Oscars son importantes, gente. Pero bueno, en 2008 es cuando estrena Hellboy 2. Sí. Que es, acá nos metemos a las películas inconclusas de Guillermito. Opa, ¿ya empezamos? Porque con Hellboy 2, sí, todos los que vieron la película saben que termina con un final abierto a una tercera parte. Iba a ser una trilogía. La idea de una trilogía. La película tuvo un éxito moderado. La verdad que creo que eran un presupuesto de 150, no sé si llegó a los 400 millones de recaudación. Y pasó lo que suele pasar con estas películas, infierno de producción, toda la idea de Hellboy 3 quedó inconclusa. Hoy ya no creo que se cumpla, ya pasaron 14 años del estreno de la segunda. Ron Perlman, que hace de Hellboy, está viejo ya para hacer las escenas de acción, aunque sean con dobles de acción, no le da el cuerpo. Y en el medio tuvimos un reboot de Hellboy en el 2019 que fue un fracaso. La verdad que la película es bastante mala, pero bueno, el tema también del Hellboy de Guillermo del Toro es que no es muy fiel al cómic. Se toma bastantes libertades creativas con eso. Por ejemplo, en el cómic Hellboy aparece en el mundo, no se esconde.
Va. Ya de entrada todo el mundo lo ve a Hellboy y bueno, es un personaje que existe. Sí. Eso es algo que Guillermo del Toro decidió agregar a su película. Después en la segunda vemos que se muestra el mundo y tiene consecuencias, capaz que por eso también lo hace. Sí. Pero bueno, muchos fans quedaron con las ganas de ver la conclusión de la trilogía, donde íbamos a ver a Hellboy siendo el destructor del mundo. Ok. Ah, es verdad, porque él es el diablo. Él es un diablo, es un hijo del diablo. Sí, va, ok. Es algo que ya se mostraba en la primera película, iban a terminar en la tercera y bueno. Pero nunca era, llegó. o sea, lo destacable de él es que tenía como rasgos de humanidad, eso era, o sea, como que Sí, era bueno. Él fue criado por Por un un humano. humano, entonces tenía eso. Pero bueno, ya con un reboot en el medio, que fue un fracaso, tanto en crítica como con los fans, como en taquilla, Sí. ya no hay chances de que le digan, bueno, sí, ¿sabes qué hace tu tercera parte? Acá está la plata. No va a pasar, ya Guillermo del Toro avanzó con su vida. Hemos perdido ese proyecto, ese es un proyecto completamente cancelado, a menos de que a alguien se le ocurra hacer una versión animada, un cómic o algo, que es lo que suele pasar con muchos de estos proyectos. O lo hagan, pero con low cost. Low cost no lo veo. Sí o sí, sí. Sí tiene o que sí ser. necesita un presupuesto Salvo lindo. que sea un director bastante prestigioso y dice, che, mira, yo quiero hacer esto, y le dicen, sí, te damos la plata. Y hay que ver si vuelve a Romperman, hay que ver muchas cosas que yo no creo que pasen. Así que vamos a seguir adelante, lamentablemente. Y vamos a hablar del siguiente proyecto que es una película, es una trilogía de películas que sí se hizo, Sí. pero que él no dirigió. A Ok. ver si vos sabías. No sabía. No. Sofía no sabía que Guillermo iba a dirigir El Hobbit. El Hobbit iba a ser dirigida por Guillermo. Peter Jackson no iba a estar en la dirección debido a muchos problemas de producción. Warner quería hacer una trilogía, esto iba a ser como mucho 2 películas de 2 horas y algo, 2 horas y media como mucho. Warner dijo, no, con los costos de producción hagámosle una trilogía para hacer más guita, necesitamos hacer guita de esto. Se ha retrasado en las fechas hasta casquito. Soy gato, chicos, sí. tranqui. Se retrasaron todas las fechas para Está filmar la soñando. película, entonces Guillermo ahí se tuvo que bajar de la dirección. Sí. Y obviamente iba a haber actores fetiche de él, o sea, Andy Serkis volvía como Gollum, Ian McKellen volvía como Gandalf, pero después iba a estar Santiago Segura también como uno de los hobbits, Ron Perlman iba a ser un enano. Esos eran como los castings que estaban sí o sí con él. Bueno, acá lo tengo a Ron Perlman, bien tiene cara de enano, lo bajamos de estatura y listo. Y bueno, ese es otro proyecto inconcluso de él. A Peter Jackson esto también le fue un problema. No sé si vos viste, hay unos videos que muestran Peter Jackson sentado en el set de filmación con una cara de frustración. Porque claro, todos los escenarios, la mayoría ya estaban hechos. Ya. La preproducción estaba hecha antes de que se baje Guillermo. Y Peter Jackson llega a dirigir unas películas donde él no tuvo mucho más que producción y poner plata. No estaba tan metido como director. Él llegó y tuvo que empezar a dirigir. Y llega a un set gigante y dice, ¿qué mierda pasa ahora en mi guión? Más esto de que Warner dice, no, tiene que ser una trilogía por un tema de plata, hace películas de 3 horas al pedo. Fue todo un quilombo el Hobbit. También una cosa que iba a pasar con Guillermo, no iba a haber mucho CGI, cosa que terminó pasando en la película, también por temas de tiempo, de producción, de apurar las cosas. Usar muchos animatronics, como usó en Hellboy. Pero bueno, nada de esto ha pasado. Otro proyecto, pasamos de proyecto. De proyecto en proyecto. De proyecto en proyecto con Guillermo. Qué hijo de puta. Tiene un montón, esto recién empieza. La Prepárense, mansión embrujada. chicas. La mansión embrujada, el que no sabe, es una atracción de Disney. Sí, yo ¿Vos, fui. ¿Vos fuiste? yo ¿Está fui. bueno? Está buena. Está, Oh, sí, yo lo vi en YouTube. No, encima en un momento se cortó la luz. Se cortó la luz. Y nos quedamos tipo con... había como una cabecita, porque en un momento llegas como a un cementerio y había como una cabecita. Y te que quedó ahí la cabecita y cosas así. yo diciendo esto es joda, tipo nada. Yo dije, bueno, es parte de la atracción. No, No, se cortó la luz. porque de hecho volvimos a ir y fue tipo...
Tremendo. Cosas del primer mundo Cosas también del pasan. primer mundo también pasan. Bueno, iba a ser esta producción, iba a centrarse un poco más en el terror de lo que sería la atracción turística. Había un actor confirmado en un momento que era Ryan Gosling. Gosling iba a protagonizar la película. Exactamente, sí, se venía lindo. Había una foto filtrada de ellos en el auto buscando una locación diciendo acá es donde vamos a filmar la película. Que también por temas de tiempo, de producción, problemas de todo tipo que pasan, más que nada burocráticos. Hay mucha burocracia en el cine, aunque no parezca. Guillermo del Toro todavía no lo pudo hacer, no se sabe si va a pasar. En el 2016, en un momento le preguntaron si seguía a bordo de esta película, a lo que él contestó, sí, ya hicimos 4 borradores de guión. Al revés. 4 borradores. Así que hasta el 2016 está involucrado. Esta es una película que se anunció en el 2010. Ok. Doug Jones, que es otro actor, no solo fetiche de Guillermo del Toro, sino de todos los que usan actores para sus animales creados medio digitalmente. Doug Jones hace de un personaje en Hellboy, Abe Sherman, y va a ser el monstruo principal, que es el Hatbox Ghost, que es el que narra toda la atracción. Había muchos bocetos dando vueltas ahí por internet de lo que iba a ser la versión de la película. Iba a ser cheta. Iba a estar bueno. O capaz que en algún momento se hace, que por el momento quedó en otro lado. Mira, tuvo 10 años de producción, 10 años haciendo guiones, hubo un momento un protagonista. Capaz que en algún momento Disney decide rescatar este proyecto. Yo creo que Disney lo puede agarpar para eso. Lo podría Lo puede rescatar. agarpar, lo puede rescatar y lo puede agarpar. Le puede agarpar, Capaz estaría con bueno. otro director, pero... Por lo menos Guillermo produciendo y que vaya otro director. Sí. En un momento Igual debe habló- ser medio hincha pelotas, Guillermo. Vos decís, puede ser. Y Pero sí, me parece que es un tipo boludo, bastante pasional. estar produciendo esa cantidad de tiempo Sí. debe ser Debe ser GD. GD. Pero bueno, es otro proyecto que por el momento no se sabe qué va a pasar. Si por lo menos el guión de él va a ver la luz. Seguramente que en algún momento Disney decide hacer algo con la mansión embrujada. Ya pasó casi 20 años, 18 años de la versión anterior, ¿te acordás? La de Eddie Murphy, que era una comedia. Un desastre de película, espantosa, no la vean. A mí me gusta la produ. Me pareció tan fea esa película. Pasa que yo la vi muy de piba, entonces ahora era viste como, chiquitita. sí, Claro, o yo sea, la vi hace un par de años y era como, ¿qué es esta mamada? claro, no, yo la vi de piba y tiene otro feeling, o sea, Claro. no. Pero no sé, Eddie Murphy metido en terror, era raro, Era eso sí extraño. tengo que confesarlo. Incluso en ese momento de piba me pareció como, mira cómo la cara con la que te mira con... sí. Bueno, algo curioso también que cuando se presentó ese teaser trailer de que estaban haciendo una versión de La Mansión Embrujada, Guillermo estaba produciendo una versión de El Viento de los Sauces, The Wind in the Willows, es un libro para niños. Yes. El que vio Los Simpsons capaz que lo reconoce. Es Sí, cuando Lisa está enferma. sí, Tiene que hacer un obvio, y se proyecto con ese machetea. También se presentó un trailer que anda por ahí dando vueltas del inicio de la producción de esa película, como para empezar a juntar la plata, alguien que distribuya, que ponga los billetes. El capi. Ese trailer está por ahí, el que lo quiere ver, tiene una animación bastante, ¿cómo decirlo? Humilde. Pero bueno, esto no llegó mucho más lejos, nunca más se habló en ningún lado. Yo me acuerdo cuando salió el trailer en su momento, vi la noticia, Guillermo del Toro está involucrado en una película de El Viento de los Sauces. Y un día dije, ¿qué pasó con este proyecto? Busco y lo único que encontrás es ese trailer que se presentó en su momento. Otro proyecto que dejó así, encarpetadísimo. ¡Pam! Y vamos a hablar ahora, nos quedan 3 proyectos así importantes que ha dejado en carpeta. Oh my god. Vamos a hablar de uno de los que podría haber sido muy interesante. Y esto no es culpa de él, esto es Warner y su poca visión del futuro. Guillermo iba a hacer, después de Pacific Rim, que es una película que él estrena en el 2013, Sí. Titanes del Pacífico,
Es una película que le va bastante bien en recaudación, más teniendo en cuenta que es una idea original. Sí. Las películas no son tan bien recibidas, justo en una etapa que empieza a explotar todo esto de los superhéroes, marcas, licencias. A Sí, full. era un momento que no. Es un momento como que vamos a ver cómo le va. Le va bastante Y bien, le fue llega bien. casi a 500 millones mundiales. Y Warner le dijo: ¿qué proyecto querés hacer? Toma, elegí. A lo que él dice una película de La Cosa del Pantano, Swamp Thing, Epa. personaje de DC Comics. Sí. Que bueno, cuando él empieza en la etapa de esta película, resulta que ya no era una película de Swamp Thing, era una película de la Liga de la Justicia Oscura, Justice League Dark, que es un equipo de DC que está conformado por los personajes que tratan más los temas sobrenaturales del mundo heroico que ocurre en los cómics. Está conformado por John Constantine, bueno, La Cosa del Pantano obviamente, Deathman, también está Satana. Esos eran como 4 de los personajes que estaban bien confirmados que iban a ser parte del equipo. Estuvo un tiempo haciendo el guión. Se estaba viendo cómo unirlo al universo que se estaba construyendo justo en ese momento. Había salido la primera película del Hombre de Acero. Se estaba trabajando en Batman contra Superman, se sabía el Escuadrón Suicida, estaba todo el universo DC empezando a nacer para no nacer nunca más. Y bueno, es un proyecto que Warner dejó a un lado, se le dio el carpetazo, dejando de lado a Guillermo para hacer esta película que le venía tan bien y le hubiese ido tan bien. DC tendría con qué competir hoy en día. Sí, a ver, o sea, DC puede competir cuando se empieza a poner plata y empieza a elegir a quién le va a hacer bien las pelis. Hoy no puede competir. No, yo le tengo fe. No sé si le tengo fe, pero como que poder competir puede. Lo que yo, no, o sea, no quiere. Con el universo que tiene Marvel, DC ya está muy atrás. Pero poder competir puede. O sea, obvio le va a llegar tiempo, pero. O sea, si ya cuando pueda competir, ya se va a sentir la fatiga de superhéroes como se está sintiendo hoy en día. Así que yo creo que perdió mucha guita en el proceso de no saber qué hacer Warner. Hoy en día hay unos proyectos para HBO Max que parece que está produciendo J.J. Abrams, un nombre que antes para los fanáticos era más querido, hoy ya no. Ya hay un casting de Constantine que no está gustando a los fanáticos por el cambio de raza del personaje. Y bueno, nos vamos a quedar con las ganas de ver esta película. Otra más. Otro personaje más que nos lo han cambiado. Y bueno, después... eso sí, hay uno de los guiones de la película de la Liga de la Justicia de Guillermo del Toro. Lo pueden encontrar en internet. Si buscan, uno de los borradores llegó a mano de todos. No es la primera vez que un proyecto así de DC llega a mano de los fans. También si buscan está el guión de Justice League Mortal, que otro día voy a hablar, que es la Liga de la Justicia que iba a ser George Miller, director de Mad Max, que nunca llegó a conclusión. Y ahora vamos a ver 2 proyectos también de Guillermito. Vamos a empezar con uno que ya está totalmente descartado. Iba a ser en su momento La Torre Oscura. No llores. Sí, yo. Iba a ser La Torre Oscura. Para el que no sabe, es una saga de libros de Stephen King. Sería su Juego de Tronos, la saga más ambiciosa. ¿Cuántos libros son? Creo que son 6. ¿Los leíste? No, leí 3. Ok. Me quedé, lo dejé. Tuve que ¿Pero para ¿es Está buena la saga, es muy compleja. Ahí va. No es un Stephen King. No es un Stephen King. Blando. Lo hago en Netflix en 1:30. Es un Stephen King, esto se merece mucha producción, mucha plata. Nice. Cuando iba a empezar a hacer la primera película, íbamos a tener a Viggo Mortensen en el papel principal. Para que leyó el libro, el principal, la verdad que da con el tono de Viggo Mortensen, por lo menos cuando está en modo facha, así como en el Señor de los Anillos. Pero bueno, la plata necesitaba mucha guita para hacerse. Mucha plata. Y los productores como... no nos vamos a arriesgar, encima querés que sea para mayores de 16, no vemos la ganancia. Y carpetazo, otra película que no se hizo, como todos sabemos,
Bueno, pero Torre eso Oscura no. tuvo su versión, una película. No fue culpa de él. No, otro proyecto que se pierde porque Los no hay productores gente son. visionaria en Hollywood. Sí. Y en cambio tuvimos una versión con Idris Elba y Matthew McConaughey, que Ok. vos podés decir, ah, bueno, qué buenos actores. La película es un desastre, no tiene nada que ver con el libro. Quisieron hacer una clase de saga, empezar con una película de 1 hora y media, hacer una serie y después muchas películas, pero fue un fracaso también. Una película con un presupuesto bastante bajo para lo que se necesita para adaptar La Torre. Hmm. Y nada, eso se muere ahí, con una sola película que es una decepción para todos. Y finalmente tenemos un proyecto de Guillermo que capaz revive, y ahora cuento por qué, que es del libro de Lovecraft, En las montañas de la locura. Ah, va. Sí. ¿Capaz revive? Capaz revive. Mm. En su momento estaba involucrado Tom Cruise en la película. Tom Cruise. Sí, la aprobaba todo lo que... Está pedía Guillermo. sobrevalorado Tom Cruise. Pero si tenés a Tom Cruise... Está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Pero hoy míralo. Hoy míralo. Está en la película más Ay, taquillera de la pandemia. No. Y tenés a Tom Cruise. O sea, tenés un valor ahí. Sí. No siempre le va bien. Mirá, Tenés al fan de Tom Cruise. La eso es lo que momia tenés. es un desastre, por ejemplo. Ok. Él estuvo muy metido ahí. Pero después tenés Top Gun, que mira cómo le fue. Un exitazo, Misión Imposible. Sí, o sea, tenés al fan de Tom Cruise. Eso es lo que tenés. O sea, Tom Cruise la puede o pegar bien o hacer cualquier cosa. sí. Yo Es creo verdad, que es en cierto. Las montañas de la locura, con Guillermo del Toro en dirección, hubiese sido Bueno. un buen proyecto. Hubiese sido interesante. Hubiese sido muy interesante. Pero bueno, que sea una película categoría R, o sea, mayor de 16, 18 años. Lo amo, boludo. Lo Un amo. Es un proyecto- GD, Un boludo. proyecto de $200 millones, 150 millones de dólares. No, es un montón de plata. Es un montón de guita que el productor dice, yo acá voy a perder plata. Y sí, boludo, porque es difícil garantizar recuperar esa cantidad Sí, de es plata. un montón de Es un guita. montón de guita, no es. No es que vos haces 200 millones en la taquilla y ya está, tenés que hacer el doble. Sí. Sí, porque ahí está la Para hacer la ganancia. ganancia. Porque si Si no, no, es. perdiste. Sí. O sea, puedes llegar a ganar adeptos el día de mañana y puede ser una película que envejezca bien y sea como, no, mira qué pedazo de película, pero eso no te da de comer. No le O van sea, a dar de no. comer a los productores. Pero bueno, sí, pasó eso. Le dijeron, si querés hacer esta película, necesitamos que sea para mayores de 13 años. Queremos que el protagonista tenga un interés romántico. Y ya viste, pedían cosas que no tenían nada que ver con el libro. ¿Vos leíste el libro? No leí. No hay muchos más personajes que 2 personajes. Lo que pasa en el libro no da para intereses románticos. Sí, es una adaptación Sería extraño igual, pero. O sea, sé un poco de la historia, pero sí, como que. fiel. Un interés romántico ahí en el medio de... El amor heterosexual. Voy a contar un poquito de la trama para que se entienda. Hay una expedición a la Antártida, descubren un tipo de animal, que es un monstruo. Ujú. Después 2 de estos arqueólogos que estaban ahí encuentran a todo el equipo muerto Bueno, y van a investigar. todo sereno hasta el Y momento. bueno, sí. No es un lugar donde tenés un interés romántico. No, No. claramente es una película de terror barra Es una suspenso película de- barra. Muy tipo La Cosa. Sí, La Cosa tiene bastante inspiración de el libro este de las montañas de la locura. es buenardo. Pero bueno, es un proyecto que puede llegar a revivir ahora que Guillermo tiene un contrato con Netflix. Tiene un par de películas que puede hacer y le Y preguntaron. Netflix es alguien que sí pone plata. Sí, porque no tiene tanto, o sea, está Boludo. la plata esa y no tiene tanto riesgo. Si puse la En el plata cine. que puso en The Irishman. O en The Greyman. The Greyman es una película de 200 millones y no lo vale. ¿Qué película? The Greyman. ¿Por qué me suena? Ay, no Es sé. la nueva película de Gosling y Chris Evans. Ah, El hombre gris. mucha plata tiene. Mucha plata ahí. Ah. Pero bueno, Netflix ahora tiene un contrato con Guillermo. Se viene una adaptación de Pinocho, dirigida por él. Ay, Me Batman, parece perdón. que Perdón, se está estrena el bien. año que viene, junto con la Pinocho de Disney, el remake live action. Así que después vamos a ver cuál es mejor. ¿Van a hacer un live action? ¿De Pinocho? Sí.
Encima de la versión de Guillermo se viene la versión de Disney nueva. Con Tom Hanks. Tom Hanks va a ser Gepetto en la versión de Disney. No sé qué va a ser en la versión de Guillermo, solo vi un par de cosas que se mostraron. Y bueno, le preguntaron en una entrevista si había uno de los proyectos que no llegó a concluir, que pueda renacer ahora con Netflix, y él dijo que capaz Las Montañas de la Locura es un proyecto que podría hacer, pero sí lo pensaría hacer un poco más pequeño. Sí, capaz que sí podría ser más fiel al libro. No creo que tenga que ser una película tan larga encima, con lo que pasa. Pero bueno, dice que sería una cosa completamente distinta, tendrá que reescribir el guión, hacer todo de vuelta, Claro. así que vamos a ver qué pasa con pasa? eso. Pero es como que tiene más chances de revivir Que a que morir. todos los demás proyectos. A Este ver. y La Mansión Embrujada. ¿Y sabes qué? Me faltó un proyecto, ¿Cuál? que no es una película. Tarán. Guillermo en un momento estaba haciendo un juego de Silent Hill. No sé si se acuerdan de que juega en una exposición, no me acuerdo cómo se llaman estas exposiciones tampoco, porque yo no soy tanto de los juegos, pero se mostró un adelanto del juego de Norman Reedus, el actor que iba a ser el principal. Estaba seleccionado el actor, viste que hacen videojuegos. Yes. Norman Reedus iba a ser el principal y era un tipo de juego en primera persona, muy de terror, estaba muy bueno en la pinta. O sea, piola. Venía piola, pero bueno, eso quedó en la nada. En el Nisman. Después todo esto mutó, se fueron a hacer el juego este con Hideo Kojima, que es Death Stranding, que también es un juego muy ambicioso, muy difícil de jugar, que también está en Norman Reedus, pero el de Silent Hill quedó en la nada, que después sale Resident Evil 7, que es muy parecido a lo que se vio en ese demo, que ya es un demo que incluso sacaron de las plataformas, no lo podés jugar más, solo podés buscar el video en YouTube. Así que nada, eso es todo lo que, o por lo menos muchos de los proyectos, los más conocidos que no hizo este señor. Veremos con qué. Ahora sigue con Pinocho. El año pasado estrenó Nightmare Alley, que estuvo nominada al Oscar. Ya todos sabemos que ganó un Oscar a mejor película y a mejor director en el 2017 con La Forma del Agua. Y vamos a ver con qué proyectos sigue cancelando, qué proyectos sigue logra siendo completar, si Las Montañas de la Locura se hace o no. Veremos. Pero bueno, eso es todo. eso fue todo. Y así que nada, vamos a pasar rápidamente a las recomendaciones para no seguir abombándolos de data, porque hubo mucha data. Mucha data. Mis recomendaciones son dos. Ya está en Netflix, se va estrenando todos los martes. La segunda parte de la última temporada de Better Call Saul está muy buena. Para los amantes de Better Call Saul vayan. Para los que yo ya lo dije, ya la recomendé. Esta serie es muy buena. Humildemente siento que es mejor que Breaking Bad, pero bueno, no quería dejar de recomendarla porque sigue con la vara altísima. Y por último, una temporada que no tuvo tanta repercusión, pero yo creo que porque debe haber habido problemas entre la productora y el creador, es la tercera temporada de Atlanta. Está muy buena, yo la vi por Streamio, esa es la realidad. Pero Donald Glover lleva la serie a otro nivel y yo pensé que eso no podía pasar y lo hace. La verdad, la recomiendo mucho. Recomiendo la serie en general para aquellos que no la vieron, y para los que son amantes de la serie y les gustó muchísimo. La tercera temporada está muy muy buena, la verdad. Así que bueno, cedo las recomendaciones del señor Andrew Feinstein. Yo tengo 3 recomendaciones, 2 son series, una es una película. Vamos con las series primero. Son 2 series que están en HBO Max. Una es la 4ª temporada de Westworld, que está transmitiendo actualmente. Para el que es fanático de la serie, la verdad que esta temporada está cada capítulo mejor que el anterior, está dejando mucho nivel para el final de la temporada. ¿Y eso que la tercera, o había una que había caído? La tercera fue un poquito más lineal, la segunda le cayó bastante más de la primera porque estaba contada la historia extraño, pero sigue manteniendo mucha calidad la serie. Por otro lado, también en HBO Max se estrenó Primal, es una serie animada de Henry Tartakovsky, creador de series como Samurai Jack.
¿Eh? Sí. Me parece que es buena en animación el muchacho. Sí, sí, sí. La segunda temporada de Primal acaba de estrenar la semana pasada y 2 o 3 capítulos. Está tan increíble como la primera. Y en Movie tienen para ver una película de A24 que se llama Pressure. Véanla por streaming, no paguen Movie. No paguen Movie que está en dólares. No, en serio, no paguen Movie que están Que dólares. viene un montón No. de impuestos. En español se llama Placer. Y la verdad que es una película muy interesante. Es una crítica a la industria porno. Después de verla no te dan ganas de ver nunca más una película porno, gente. Eso es todo lo que tengo para decir hoy. Así que bueno, muchas gracias por vernos como siempre. Nos estamos viendo la próxima, el próximo mes. Así que muy bien, nos vemos. Gracias y les mandamos saludos sobre todo a Fran, que nos está bancando con el gerente. Sí, te amamos, te adoramos. Que está ahora en Neuquén. Así que bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Chao chicos.